Ahora procedo a explicar las derivadas logarítmicas. Para aplicar un método con una derivada logarítmica tenemos que tener en cuenta que la expresión matemática tiene que llevar algún tipo de logaritmo, cualquiera. Voy a trabajar con dos ejemplos, en este caso traje dos, uno que es el logaritmo natural de x y el otro el logaritmo en base a de x. Para el logaritmo natural de x hay que tener en cuenta que el argumento, es decir, lo que está aquí, en este caso el argumento es x, tiene que ser diferente de Euler, ya sea Euler a la x o cualquier expresión relacionada con Euler. Y para el logaritmo en base a de x, a, que sería la base, puede ser cualquier número. El argumento también puede ser cualquier número. Empiezo con el primer ejemplo, que sería y igual al logaritmo natural de x. Cuando vamos a trabajar la derivada de un logaritmo natural, se aplica una fórmula muy sencilla que se define como la derivada de mi función, en este caso y', va a ser igual a la derivada del argumento sobre el argumento en sí sin hacerle alguna modificación, es decir, queda igual. Entonces para y igual al logaritmo natural de x, aplicando la fórmula de la derivada para este tipo de funciones, tenemos que y' va a ser igual a 1 sobre x. ¿Esto por qué? Según la fórmula tenemos que la derivada es la derivada del argumento, es decir, el argumento en este caso, en mi función y, el argumento es x, en este caso, ya que está posicionado ahí. Ese es el argumento, entonces derivamos el argumento. La derivada del argumento, en este caso la derivada de x, es 1. Ya la hemos trabajado en otros videos, así que tenerlo en cuenta. Sobre el argumento sin hacerle ninguna modificación. En este caso, pues como es el logaritmo natural de x, pues sencillamente en la parte de abajo de la fracción tenemos x solamente. Ahora un ejemplo con números o constantes. En este caso tenemos y igual a 25 veces el logaritmo natural de x a la 5. En este caso primeramente vamos a identificar el argumento, que aquí sería x elevado a la 5. Ahí lo encerramos entre paréntesis. Y luego empezaríamos a operar. ¿Qué operaríamos? Aquí tengo que recordarles que tenemos una constante multiplicando a una función que está en función de x. En este caso pues sería x a la 5 dentro de un logaritmo natural. Así que ese logaritmo natural lo operamos y la constante queda tal cual. Así que empezamos con la derivada de un logaritmo natural. Aquí tenemos que en la parte de arriba sería la derivada del argumento, que en este caso sería x elevado a la 5, la derivada de x elevado a la 5, bajamos el exponente, al mismo exponente le restamos 1 y obtendríamos la derivada del argumento. En la parte de abajo de la fracción, es decir, en el denominador, colocamos el argumento sin hacerle alguna modificación. Prosiguiendo, tenemos un 25 multiplicando un 5. Operamos estos dos, 25 por 5 obtendríamos 125. Tendremos x elevado a la 4 y debajo tenemos x elevado a la 5. Ahora tenemos una división con bases iguales. Aquí aplicamos un procedimiento, o mejor dicho, una propiedad de las potencias, que consiste en que tenemos bases iguales, simplemente sumamos exponentes. Esto es para cuando están multiplicando, pero cuando están dividiendo se hace un procedimiento algo distinto. Es parecido, pero distinto. Simplemente, como están dividiendo, se restan los exponentes. Así que lo que hacemos es que ese x elevado a la 5, como está en la parte de abajo, lo tiramos para arriba. Simplemente sube, pero su exponente cambia de signo. En este caso me quedaría y' igual a 125 multiplicando x elevado a la 4 por x elevado a la menos 5, que anteriormente estaba abajo. Estos dos los operamos ya que tenemos una multiplicación de bases iguales y me quedaría y' igual a 125 por x elevado a esa resta de exponente. En este caso sería 4 menos 5, obtenemos menos 1 como exponente. Ahora tenemos x elevado a la menos 1. Para quitar ese negativo como exponente lo pasamos para abajo. Sencillamente cogemos x, la pasamos para abajo y ese signo negativo que tiene el 1 arriba cambia, quedará positivo. Como x queda abajo elevado a la 1, simplemente x elevado a la 1 es lo mismo que decir x, así que el resultado de nuestra derivada es y' igual a 125 sobre x. Ahora vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos y igual a 3 por el logaritmo natural de x por x elevado a la 3. Organizamos esto un poquito, simplemente quitamos los puntos. Ya sabemos que ese puntito equivale a una multiplicación, así que me quedaría sencillamente y igual a 3 veces el logaritmo natural de 6 por x elevado a la 3. Así que aquí ya sabemos, identificamos primeramente el argumento, que es lo que está dentro del logaritmo natural, que sería 6x elevado a la 3. Así que procedemos a derivar normalmente. Tenemos una constante por una función que tiene x dentro de ella, dejamos la constante tal cual y empezamos a derivar ese logaritmo natural. Así que en la parte de arriba de la fracción, es decir, en el numerador, obtenemos la derivada de ese argumento, que en este caso sería 18x elevado al cuadrado. ¿Por qué?
X está elevado a la 3, lo bajamos a multiplicar, 6 por 3, 18, multiplicando a mi función, solo que su exponente le restamos 1, anteriormente era 3, le restamos 1, obtenemos 2. En la parte de abajo tenemos el argumento sin ninguna modificación, es decir, el denominador queda tal cual, queda como 6x elevado a la 3. Aquí tenemos un 18 sobre 6, operamos esto, obtenemos 3. Luego tenemos un 3 dentro de un paréntesis y un 3 fuera del paréntesis. Esto, para eliminar el paréntesis, sencillamente los operamos. Eliminamos el paréntesis y obtenemos 9. Además de que también tenemos una división de bases iguales. Así como anteriormente hicimos, subimos ese denominador a la parte de arriba a multiplicar, solo que con signo contrario obtendríamos y igual a 9 por x al cuadrado por x a la menos 3. Operamos estos dos, 2 menos 3, obtendríamos menos 1. Así que como x está elevado a un exponente negativo, para que quede positivo sencillamente lo pasamos para abajo, y como sabemos que x está elevado a la 1, es lo mismo que decir x, obtendríamos el resultado como y' va a ser igual a 9 sobre x. Ahora vamos a trabajar otro tipo de logaritmo. En este caso tenemos un logaritmo en base a de x, donde a puede ser cualquier valor. Así que la fórmula para resolver este tipo de derivadas está definida por la siguiente fórmula que está aquí, donde tenemos que la derivada de mi función, es decir, y' va a ser igual a la derivada de mi argumento en la parte de arriba sobre mi argumento sin modificar por el logaritmo natural de mi base. La fórmula es algo compleja, algo muy difícil de entender a la primera, así que con ejemplos esto se entiende muy fácil. Para el primer ejemplo, aquí tengo y igual a logaritmo en base 10 de x. Decir logaritmo de x, así como tal cual como está escrito ahí, es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de x. Es decir, cuando un logaritmo está en base 10, no es necesario colocar ese 10 en la parte de abajo. Así que sencillamente coloca logaritmo de x. Entonces aplicamos la fórmula y' igual a la derivada de mi argumento sobre el argumento multiplicado por el logaritmo natural de la base. Para resolver este logaritmo entonces obtenemos lo siguiente: y', es decir, mi derivada va a ser igual a la derivada de mi argumento. Vamos a mi función y vemos que mi argumento es x. La derivada de x es 1 sobre mi argumento sin modificar por el logaritmo natural de ¿quién? De la base. En este caso es 10. Ya sabemos que cuando no se coloca nada es porque es 10, así que si no hay nada, tomamos 10 directamente como base. Y obtenemos el resultado para la derivada, que va a ser y', va a ser igual a 1 sobre la multiplicación de mi x, es decir, mi argumento, multiplicada por el logaritmo natural de mi base, en este caso 10. Ahora, otro ejemplo, tenemos y igual al logaritmo en base 10 de 4x elevado a la 3. Recordamos que cuando no hay nada, la base es 10, así que empezamos a derivar. Y' va a ser igual a la derivada de mi argumento, que en mi función mi argumento es 4x elevado a la 3. Ahí está dentro del logaritmo, por lo tanto ese es mi argumento, 4x elevado a la 3. Derivamos mi argumento, entonces bajamos ese 3 que está como exponente a multiplicar lo que está en la parte de abajo. En este caso tenemos un 4, multiplicamos 4 por 3, 12, por mi función, solo que a mi función le restamos 1. En este caso anteriormente era 3, le restamos 1, obtenemos 2. Así que en la parte de arriba, en el numerador, que sería la derivada del argumento, me queda como 12x elevado al cuadrado. Y en la parte de abajo, ¿qué tenemos? En la parte de abajo tenemos el argumento sin modificarlo, sin hacerle absolutamente nada, lo dejamos tal cual, que sería 4x elevado a la 3 por el logaritmo natural. Un logaritmo natural muy especial, ya que este logaritmo natural va a tener como argumento la base de mi logaritmo inicial en la función. En este caso sería el logaritmo natural de 10. Ahora vemos que en la parte de abajo tenemos un 4, una constante, arriba tenemos un 12, otra constante. Esto los podemos dividir y obtenemos 3 en el numerador. Ahora hay que identificar aquí una pequeña cosita, que tenemos x elevado al cuadrado arriba y x elevado a la 3 abajo. Podemos subir ese x a la 3, podemos ponerlo en la parte de arriba y el 3 quedaría de forma negativa, es decir, ese exponente. Como tenemos una multiplicación de bases iguales, las multiplicamos y obtenemos que x va a quedar elevado a la menos 1 por propiedades de la potencia. Entonces obtenemos como resultado para la derivada y' igual a 3x elevado a la menos 1 sobre el logaritmo natural de 10. Ese x tiene un exponente negativo, lo pasamos para abajo, el exponente cambia de signo, tendríamos x elevado a la 1 en la parte de abajo. Y como resultado para mi derivada tendríamos y' igual a 3 sobre x multiplicando el logaritmo natural de la base, que ¿cuál es la base? En este caso es 10.
Y eso sería todo, algo muy sencillo. Si tienen alguna duda, recuerden que en la parte de abajo, en los comentarios, pueden dejarme cualquier duda, inquietud o sugerencia y yo estaré pendiente para resolverlas. ¿Estaba grabando? Sí.